Estoy feliz porque pensé que estaba destinado a estar solo y ya no siento que así sea. Con esta frase cerró la última sesión del año un paciente con el que llevaba un tiempo trabajando. Nuestra profesión tiene momentos muy lindos y este es uno. Yo estaba feliz y el paciente también. En este episodio voy a contarte la historia de Juan. Así voy a llamar a mi paciente para conservar su identidad. Un paciente que, como muchos otros, tenía ese miedo a la soltería. El miedo de nunca encontrar a alguien, acompañado de esta frase, estoy destinado a estar solo. A sus 30 años, nunca había tenido una relación de pareja y sentía que eso lo condenaba. Ya era grande y ya se le había pasado el tren. Esta presión que existe de estar en pareja, de que la pareja es un éxito y es una meta, fue lo que lo llevó a creer que estaba destinado a estar solo. Pero el caso de Juan es mucho más que esa creencia. Voy a contarte cómo en terapia fuimos trabajando todas esas creencias limitantes, dejando este miedo de lado. Bienvenidas y bienvenidos a Psicología y Vínculos, un podcast de Espacio Vincular. No vamos a darte respuestas cerradas, queremos que te lleves información y preguntas que te ayuden a construir vínculos más sanos. Es clave entender lo que genera en uno el miedo a la soltería, o dicho de otra forma, la presión social que existe de que hay que estar en pareja. Esto nos lleva a sentirnos inseguros, a creer que nuestros vínculos sexoafectivos dependen de la suerte o el destino. Nos anula, nos genera angustia y frustración, nos hace sentir que estar solteros es una condena, que está mal. Y acá es donde aparece esta frase que se vuelve recurrente en las sesiones. Estoy destinado a estar solo, estoy destinado a estar sola. Juan es uno de esos muchos pacientes que sufren la soltería y que creen que están destinados a estar solos como si del destino dependieran nuestros vínculos. La verdad es que los vínculos los construimos nosotros. No tiene mucho lugar la suerte ahí. Va a depender en gran parte de nuestro accionar. En fin, vamos al grano. Juan empezó terapia. Entre otras cosas, muy angustiado porque de verdad creía que iba a estar soltero toda su vida. Estaba resignado. Era una idea que estaba instalada y estaba intentando acomodar toda su vida a esa idea. Pero realmente no era lo que él quería. Lo bueno de la historia de Juan es que él quería intentar cambiar este supuesto destino. Veamos un poco qué es lo que hicimos en terapia. Bueno, primero aclaro, no fue fácil. Juan quería trabajar muchas cosas, entre ellas encontrar su identidad, lo cual es clave para poder vincularse con otros de manera exitosa. Por lo mismo, fue lo primero en lo que nos enfocamos en la terapia, su identidad. La autenticidad es clave para construir un vínculo sano, cualquier tipo de vínculo, pero hoy me voy a centrar en el vínculo de pareja. Para poder ser auténticos, tenemos que conocernos a nosotros mismos. Juan no tenía muy claro qué le gustaba o cómo le gustaba vestirse, porque siempre hizo un poco lo que se esperaba de él. Existía un miedo de ser diferente y no encajar, lo que lo llevó a complacer al resto, creyendo que de esa forma iba a gustarle a otras personas o ser aceptado. En varias sesiones conversamos sobre el mandato de tener que ser parecidos al resto, dejando de lado los propios gustos de uno. Esto no es sostenible en el tiempo, porque nos hace actuar de una forma que no sentimos y nos hace sentir mal. A la larga, esto lo transmitimos. Nos lleva a la sensación de no encajar en ninguna parte y es consecuencia obviamente de no ser auténticos. Pero poco a poco, Juan empezó a enfrentar la ansiedad que le generaba hacer las cosas que le gustaban. Empezó a vestirse como a él le gustaba. Empezó a usar ropa de colores, ropa más apretada. Como les digo, empezó a poco. Se iba poniendo metas chicas, otras más grandes. Entre esas, un día fue y se compró una remera color rosa. Tuvo que enfrentar un montón de comentarios de amigos o familiares. ¡Ay, te compraste una remera rosa! ¡Te ves raro! ¿Por qué te pusiste una remera rosa? Obviamente que le incomodaban, pero a su vez él se sentía bien porque comenzó a verse como a él le gustaba. Vestirnos como nos gusta es parte de la construcción de nuestra identidad. Juan empezó a sus 30 años a conocerse, y eso no fue una tarea fácil. Por otro lado, Juan se encontró con la tarea de tener que generar redes para poder conocer gente, porque no tenía muchos amigos, y es imposible conocer a alguien si no tenemos vida social. Entonces, en el proceso de ir descubriendo su identidad, una de las estrategias fue hacer actividades que le gustaban. Se inscribió en yoga, comenzó a ir a eventos de anime, entre otras cosas que él sabía que le interesaban, pero no se animaba a hacer. Al hacer actividades que estaban en sintonía con sus intereses, empezó a conocer gente que también los compartía.
tenían sus mismos intereses. De repente frecuentaba lugares donde le era más fácil relacionarse, porque podía ser él de manera auténtica. Y ojo, realmente tuvo que descubrir qué es lo que le gustaba hacer o cómo le gustaba vestirse. Animarse a hacer actividades placenteras para él le fue dando cierta seguridad. Seguridad necesaria, súper necesaria, para meterse en el mundo de las aplicaciones de citas. Y acá viene otra parte de la terapia. ¿Cómo manejarnos en el mundo de las aplicaciones de citas? Las aplicaciones de cita pueden ser muy útiles, pero hay que reconocer que este mundo es hostil. ¿Por qué digo esto? Porque se ha perdido un poco el respeto y la empatía al mediar nuestras relaciones a través de una pantalla. Entonces, ahí aparece el ghosting, que tanto daño hace a la persona ghosteada, daño a la autoestima y a la seguridad de uno mismo. Por esto mismo, tenemos que saber a dónde nos estamos metiendo cuando empezamos a usar las aplicaciones de citas, entender las reglas y manejarnos con respeto. Cuando digo entender las reglas, tiene que ver con entender que si una persona me ghostea o no tiene responsabilidad afectiva, es un problema de esa persona y no mío. A través de una pantalla, las reglas del respeto se tornan un tanto difusas. ¿Cuándo es necesario responder? ¿Hay un vínculo si hablamos solo 2 veces? ¿Es ghostear no responder luego de un match? ¿Cuándo sé que hemos hablado lo suficiente para tener que avisar que no tengo más interés? Estas son algunas de las preguntas que aparecen cuando estamos usando las aplicaciones de citas. En fin, comenzó a meterse en el mundo de las aplicaciones y claro, fue súper ansiógeno. Los primeros match no estuvieron tan buenos. Vivió situaciones que le generaban malestar. Por ejemplo, algunos chicos lo dejaron plantado, otros le hablaban con un lenguaje sexual, él no quería y se sentía súper incómodo. Pese a todo esto, él siguió. Hablamos mucho en terapia de esta ansiedad, de la frustración que le generaba muchas veces ni siquiera concretar una cita. Cada match, cada chat y el solo imaginar que podría concretarse la cita, para Juan implicaba estar todo el día ansioso, pendiente al teléfono, no saber qué responder, muchas expectativas y frustraciones. También hablamos de los miedos que aparecían. ¿Qué voy a hacer si quiere darme un beso y yo no? Y si quiere algo más, ¿cómo hago para que no se dé cuenta que yo no tengo experiencia? Si le parezco aburrido, si no le gusto, estas eran algunas de las preguntas y miedos que aparecían constantemente. Los miedos son parte de conocer a alguien, y siempre le dije lo mismo, y todavía le sigo diciendo lo mismo a todos mis pacientes. Estoy segura de que hay alguien que quiere algo parecido a lo que vos querés, que respete tus tiempos y que guste de vos tal cual como sos. Y literal, es algo que yo creo y que con el tiempo voy confirmando. Luego de varios match que no llegaban a ningún lado, concretó su primera cita. Antes de esa cita, también hubo un gran trabajo en terapia. En las sesiones hablamos de temas claves para poder conocer a alguien sin caer en la dependencia o quedarnos en lugares donde no estamos cómodos. Hablamos mucho de qué es el interés y que este interés tiene que ser recíproco. ¿Qué quiere decir esto? Tengo que sentir que del otro lado tienen ganas de conocerme, de verme, de conversar conmigo. Ejemplo, si yo te invité a la primera cita, te invito a la segunda, la tercera toca que me invite esa persona. ¿Y por qué digo que toca que invite? Porque si sigo insistiendo y del otro lado no hay mucho interés, es porque por ahí no es. Voy a exponer a pasarla mal, porque el interés no es recíproco. También hablamos de la elección. No nos quedamos en un lugar porque esa persona me eligió, todo lo contrario. Yo decido según mis gustos si quiero o no salir con esa persona. Soy yo quien elige con quién salir y con quién no. Muchas veces, por la desesperación de salir con alguien y tener una pareja, nos quedamos en lugares donde no estamos cómodos. Si sabemos qué es lo que estamos buscando, tenemos que salir de ahí. Nosotros tenemos la posibilidad de elegir con quién queremos estar y cómo queremos estar. Finalmente, Juan concretó su primera cita. Tuvo una segunda cita. Incluso salió con un chico por un par de meses. Después eso terminó. Ambos querían cosas distintas, pero Juan estaba contento porque fue él quien decidió terminar con este vínculo. Él eligió no seguir más ahí. Se dio cuenta que tenía todas las herramientas personales para coquetear y concretar encuentros, que no necesitaba aparentar ser de una determinada forma para que alguien se fije en él. Todo lo contrario. Siendo el mismo, siendo auténtico, fue el mejor camino para conocer a alguien. Si bien no siguen juntos, Juan sabe que puede elegir estar con alguien o no, dependiendo de lo que esa persona quiera, y no es necesario conformarse con lo que le dan. Hoy el miedo a la soltería en Juan ya no existe.
Juan entendió que no dependen del destino sus vínculos y que no es fácil encontrar a alguien que le guste, que esté disponible emocionalmente, que quiera lo mismo que él en ese momento. Pero no es imposible. Se puede. Pero para eso hay que generar instancias, citas, ir a lugares donde uno pueda conocer gente, exponerse a hacer actividades grupales. Si uno está bien con sus vínculos, hace cosas que le generan placer, se relaciona con gente que le suma y quiere, es muy posible que nos sintamos en equilibrio y tranquilos. Desde este lugar, la pareja deja de ocupar un lugar prioritario en nuestra vida y pasa a ser un vínculo más. Deja de ser una necesidad y pasa a ser un deseo. Si estoy en pareja y me suma, es bienvenido. Pero si no está en mi vida, está bien. Sé que eventualmente, si quiero y hago cosas para lograrlo, voy a tener una relación sana. Cuando le sacamos la connotación negativa a la soltería, es mucho más fácil conocer a alguien. Gracias por llegar hasta acá y por escucharme. Soy Luchi Rodríguez, psicóloga y sexóloga. Junto con Nacho creamos Espacio Vincular, un espacio donde trabajamos desde la psicología sistémica porque estamos convencidos de que la calidad de vida está directamente relacionada con la calidad de nuestros vínculos. Si te gusta lo que hacemos, puedes encontrarnos en Instagram, TikTok y en nuestra web como Espacio Vincular. Nos vemos en el próximo episodio.